todos, soy Eva y bienvenidos a Cosievix, el rincón de YouTube, donde exploramos siempre juegos muy acogedores, pero también esta vez un poquito misteriosos. Hoy os traigo algo un poquito diferente, un juego que creo que os va a sorprender y un juego muy cortito. Estamos hablando de Miniatures, un juego donde hay un montón de imaginación, un arte muy bonito, y ya veréis que la imaginación con la realidad aquí se entremezclan con cuatro aventuras que nos van a dejar indiferentes. Si no conocéis el título, quedaros conmigo que vamos a revisar el tráiler, vamos a hacer una pequeña parte del gameplay, de las cuatro historias jugaremos a una y acabaremos con un análisis final de nuestras primeras impresiones, qué nos ha parecido. Es un juego que dura un total de 40 minutos, así que solo haré un poquito con vosotros, pero os animo que os quedéis y si no, que vayáis al final a ver mi valoración, si es un juego que pensáis comprar o si es un juego que estáis planteando jugar. Y sin más dilación, vamos a ver el juego. Aquí tenéis el juego, Miniatures. El juego salió hace muy poquito, el 14 de noviembre. A nosotros nos han cedido aquí los chicos de Other Tales Interactive, así que muchísimas gracias por confiar en nosotros para traer esta review y hacer la prueba del juego. Es un juego que ya sale muy económico, a 5,89. Tener en cuenta la duración del juego, dura entre 40 minutos, una hora, dependiendo de vuestra manera y ritmo de jugar. Y es una colección de historias especulares en la que la imaginación infantil y la realidad se mezclan con oscuros matices de misterio y magia. Exploras un mar inmenso, montas un mueble singular, cuidas de un lagarto y juegas con castillos de arena. Ya veréis que son cuatro las historias las que vamos a ver aquí. Hoy veremos solo una. Es un juego que ya habíamos visto desde el momento en el que se anunció su demo. ¿La demo la tenéis disponible? No, ya no tenéis la demo disponible, pero sí que estuvo durante mucho tiempo y mucha gente ya estaba esperando este juego. Es un juego que tenéis en español de España, aunque veréis que para saber que tenéis que ver la opción de ruedecita de idioma, hay gente que no la ve y directamente lo juega en inglés, pero está en castellano. Y pone que es desconocido para Steam Deck, es cierto. Y os puedo decir que he jugado a todo el juego táctil, desde la Steam Deck en modo manual, sin meterla en el dock. Aunque aquí para hacer el ejercicio de enseñaros el juego, pues vamos a jugarlo con ratón. Así que sin más dilación, vamos a poneros el tráiler y veréis qué diferente es este juego. Un poco inquietante, ¿no? Es un juego que también tenéis para Switch y para la Apple Store, como habéis podido ver aquí. Y vamos a ver el otro tráiler. Hay opiniones encontradas, con este juego, también os lo digo. A mí me gustó mucho ayer. Estuve jugando ayer muy tarde por la noche y la verdad que me gustó mucho. Que se pudiera jugar táctil, creo que para Switch y para Steam Deck es perfecto. Muchos premios. Elephant Ichio. Bueno, mientras que ponemos esto aquí, os explico un poquito del juego. Lo habéis visto, ¿no? Es un juego donde cada historia es un pequeño mundo que vais a tener que descubrir. Y nada, y se ven todas desde una perspectiva completamente diferente. Ya veréis que tanto el arte como la parte musical es diferente dependiendo de las historias que vamos a desarrollar. Un poco surrealista.
Así que vamos a jugarlo, qué mejor manera que así de saber cómo es el juego. ¿Sí? Tenemos una parte. ¿No? Other Tales Interact. Veis que no lo vea al principio se pierde la opción de los comandos. Y entonces aquí hay que encender la luz. Voy a hacerlo con el ratón ya directamente. Hay que encender la luz. Y cuando cierras la luz, si no abres y cierras la luz, no veréis los controles del lenguaje, que eso es lo que le pasó a un compañero nuestro. Entonces aquí podéis cambiar a francés, inglés o español, pero solo te permite danés e inglés el audio, pero al menos los textos en español, ¿sí? Si no hacéis lo de encender y cerrar la luz, no os dais cuenta de esto. Vale, entonces os aparece la caja inicial. Abrís la caja y escogemos una de las 4 historias. Y yo creo que la mejor para empezar, he estado leyendo, yo no lo hice así, pero creo que la mejor para empezar será la del lagartijo. El seashell. Vamos a hacer esta. Vamos a hacer la de la caracola, ¿vale? Porque a mí me falta la de la caracola. He hecho la de la mariposa y la del lagarto, pero dicen que la más emocionante o emotiva es la de la caracola. Así que voy a hacer esta para la grabación con vosotros. Así la vivimos de cero. Y ya me acabará el juego. Antes de grabaros la conclusión. ¿Te acuerdas de los duendecillos? Esos que vivían bajo las conchas, las rocas y las tapas de botella. The Last Sandcastle, el último castillo de arena. Cógelo, cógelo. Cógelo. Dale. ¿Tú le puedes ayudar? Ah. El gancho, ayúdale. Sí, ayúdale.
Me lo da. Cógelo, cógelo. ¡No! ¡No! Venga, corre, cógelo. El palo. Venga, guapo, ves a buscar tu palo. Bien. Vale, venga. Pues. Ahora sale el trombón. ¿Qué algo? Hemos despertado. Ahora sí. El trombón. Empieza a dormir. ¿Qué más puedo hacer, Cookie? Cookie está muy preparada porque no sé qué hacer. Ah, puede ir a tocar. Vale. 3, 4. Todo. Qué bueno. Esto no me lo esperaba. Qué bueno.
que es la más emocionante. No me digas, no me digas. Ha acabado así. Vaya spoiler. Vamos a dejarlo aquí. Voy a jugar a la que me falta, que es la del destornillador. Y vuelvo con vosotros para hacer la valoración final las 4, ¿vale? Hasta ahora, cookies. Bueno, cookies. Acabamos de acabar los 4 juegos. Estamos grabando el final. Se cierran las luces. Tenemos los 4 historias hechas. ¡Y se finí! Venga. Muy interesante, muy diferente. Voy a pararlo. $53 minutos me ha llevado. 53 minutos, ¿ves? Hay gente que se lo ha hecho en 30 minutos este juego. La verdad, como siempre, yo una tardona, pero bueno. Me lo he disfrutado mucho. Vamos a valorarlo. Bueno, ya que lo hemos jugado, pues quería compartirte mis primeras impresiones. Hemos visto solo una de las 4. Vamos a poneros aquí el juego de fondo. Y así podéis ver un poquito lo que he observado yo. Deciros que es un juego muy sorprendente desde el principio. No es nada largo ni la dificultad es elevada, sino que es un juego que consigue transmitirte cosas con muy poco diálogo. Creo que las 4 historias son muy diferentes, son 4 relatos completamente independientes. Cada uno tiene su propio estilo, algunos más oscuros, otros más mágicos. Bueno, uno es montar un mueble con la familia, el otro habla sobre la soledad, el otro habla sobre las especies marinas, y otro una historia de la luna, muy chula, de la mariposa y la luna, muy chula, que no os quiero hacer a spoiler. Todas tienen un equilibrio entre cosas que te parecen muy casual y cotidiana a un giro inesperado y un toque de misterio y de magia que te hace pues reflexionar. Os voy poniendo imágenes del tráiler. Visualmente me ha encantado, ya es lo primero que me llamó la atención. Todo está dibujado a mano y aunque es un juego con gráficos súper detallistas, tiene un estilo que se nota como muy personal. Me ha recordado a aquel que jugamos que está en Netflix, que era de Paper Trail, que era de girar las páginas. ¿Os acordáis de Puzzle? No sé si os acordáis, pero tengo la demo en el canal. También el sonido, si lo escucháis con cascos, creo que es ideal, es súper inmersivo. Los efectos sonoros, la música ambiental, está muy bien pensada. No, esta es la de la mariposa, la de la madre. No tiene una banda sonora muy elaborada, pero creo que le va genial a la historia y los efectos le encajan a la perfección. Destacar que el juego está en castellano, no hay mucho texto, pero es importante para disfrutarlo al máximo. ¿Y qué más deciros de esto? Pues que las historias las puedes jugar en todo el orden que quieras. Esta es la del lagarto. Esto me mola porque tiene este extra punto de libertad para jugarlo al ritmo que tú quieras. Es un juego corto, dura lo que hemos dicho entre 30 a 1 hora, son 5 euros, lo podéis jugar en Switch, en Itch.io y en Steam, y os recomiendo que lo juguéis en Steam Deck o en Switch para la parte táctil. Creo que este juego en táctil es 1000 veces mejor que con el mouse que hemos jugado aquí en directo. Me hubiera gustado que hubieran más historias, así que recomiendo a Other Tales Interactive que sigan haciendo juegos así porque me ha gustado mucho. Y nada, si queréis jugar un juego súper tranquilo, diferente, que no haya competición, sencillamente disfrutar de un ratito tranquilo, o os gustan historias parecidas y recomendadas, pueden ser el Birth o el Rusty Lake Hotel. La gente de Rusty Lake hace historias cortas muy parecidas. Definitivamente este te va a gustar. Y ya está, hasta aquí mi experiencia con Miniatures. ¿Qué os ha parecido? Si os llama la atención para probarlo, ya me comentáis en comentario que me gustará leeros. Y si te ha gustado este vídeo, pues ya sabes, os agradeceríamos muchísimo que nos dierais al like, que os suscribierais para estar atentos a todas las reviews que vamos trayendo cada día y cada semana, mi marido Tony y yo.
Y nada, y dejadme en los comentarios si habéis jugado alguna de las historias, cuál os ha gustado más, o si pensáis jugarlo, qué os ha parecido la que yo os he mostrado aquí, y si tenéis ganas de comprarlo. Así que sin más, me despido. Muchísimas gracias por acompañarme, como siempre. Y nada, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego, cookies. Chao.